was made for robbing you, baby. You were made for robbing me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? Bueno, yo me llamo Daniel, soy emprendedor desde el año 2006, ya casi 20 años. Soy gastronómico y ofrezco desde que arranqué servicios de catering. En un principio empezaron siendo servicios de catering, digamos, como para entrar en el rubro. Después me especialicé directamente en asados y hace unos años también empecé a ofrecer productos más allá de servicios. Ok, y tu empresa se llama FA Catering Eventos. Mi empresa se llama FA, el nombre es largo, es una historia larga, si querés. No, sí, contanos qué significa, de dónde viene. FA, en realidad, hoy en día, si alguien me pregunta, es fiestas asadas, que es lo más lógico. Pero en realidad viene de cuando arranqué, allá por el 2006, como dije, que era Freeze Art, porque hacía viandas de comidas congeladas. Freeze Art pasó a ser FA Eventos y FA Eventos pasó a ser fiestas asadas, que es como hoy en día la gente me conoce. Entonces así fue como medio arrancaste en el mundo gastronómico. Te quería consultar medio cómo fueron esos inicios, cómo fueron las transiciones que fuiste tuviendo a lo largo de los años. ¿Cómo arranqué en el rubro? De una manera muy improvisada, a unos jóvenes 23 años, buscando una manera de ganarme la vida. Yo estaba estudiando marketing. Un socio mío que estaba estudiando y se había recibido en ese momento de chef, arrancamos primero con viandas congeladas, buscando una solución que en ese momento no había tanta competencia, de viandas listas para calentar al microondas. Competía después con todo lo que era las viandas hipercalóricas o muy especializadas como de comida, digamos, para algún problema alimenticio, como por ejemplo celiaquía y demás. Después se copó el mercado con eso, pero fue muy poquito. Eso fue como la puerta de entrada para arrancar. Y después empezamos a meternos de a poquito en el mundo de eventos. En el mundo de eventos arrancamos primero trabajando para familiares, conocidos, y después tuvimos la suerte de que una persona llegó a nosotros con una página a través de un amigo para consultarnos a ver si nos atrevíamos a hacer un asado. Y ese asado lo hicimos en un club que queda en Núñez, que tenía, digamos, la parte administrativa necesitaba hacer un evento para Arcor. Y con mi socio nos preguntamos si nos animamos a hacer un asado para 120 personas y lo hicimos, muy improvisado, extremadamente improvisado, y ahí arrancó fiestas asadas, digamos. Y desde ese momento que nos posicionamos como catering de asados, y bueno, arrancamos y con el paso de los años nos fuimos especializando, creciendo, agarramos mucha parte de la época de la industria. Entonces, nuestro calendario era básicamente desde septiembre hasta fines de diciembre fiestas empresariales, para fiestas de fin de año, después en lo social. Y bueno, creo que ahí ya te hablé por lo menos de los principios. Genial. Queríamos profundizar un poco sobre cómo es el proceso para conseguir un cliente ya más hoy en día, cuando tenés una semiestructura un poco más armada, desde cómo te contactan, por dónde te ven, desde cómo lo asesorás para elegir un servicio, de las preguntas que te hacen, si le tenés que hacer un follow-up, mandarle varios mensajes, o cómo es un poco el proceso. La manera de conseguir clientes, por lo menos la mía hoy en día, es realmente, creo que lo más orgánico, lo más efectivo es el boca en boca. Eso te lo da el paso del tiempo, porque, digamos, un emprendedor que comienza lo tiene que buscar de otra manera. Obviamente busco clientes nuevos, pero lo que hace el catering, por lo general, es el boca en boca hace lo suyo, y lo que tiene que ver con el servicio, digamos, de catering presencial, que es lo que yo ofrezco con asados, por lo general tengo bastante reincidencia. Empresas que vienen de años anteriores, por ahí un año no, después vuelven a otro, más alguno que se va sumando. Y después, bueno, lo mismo que todo el mundo, redes sociales. Yo también, digamos, pongo presupuesto en Google AdWords para aparecer, digamos, en búsqueda, y lo orgánico que genere la búsqueda de internet por palabras clave. Después es todo Instagram y Facebook. ¿Qué es lo que me pregunta la gente? Si es abundante. Después preguntas relacionadas al cronograma del festejo, si se pueden hacer modificaciones en el menú, si se puede probar.
En mi caso particular es difícil porque no es que yo tengo una estructura en la que yo estoy ofreciendo, no sé, tortas. Es un asado, entonces la respuesta es siempre la misma. Te puedo mostrar videos, te puedo mostrar, pero no te puedo hacer una degustación de asado porque sería hacerte un asado a vos. Entonces, la venta específicamente de lo que yo ofrezco, a menos que sea reincidentes o que vengan por el boca en boca, tiene la pata floja de no poder hacer una degustación, cosa que muchos servicios de catering, digamos, sí ofrecen. Buenísimo. Otra cosa que te queríamos consultar era, Sí. ¿qué creías que tenía distinto trabajar en gastronomía sin tener un local a la calle? Bueno, la gastronomía con local a la calle viene de la mano del restaurante, viene de la mano, digamos, de plato, de menú del día. La gastronomía en general es muy esclava. Y cuando vos tenés un restaurante, ya sea desde un cafecito hasta un emprendimiento de comidas a mediodía, tenés que estar todos los días corriendo atrás de una estructura para mantener. En cambio, cuando vos tenés una estructura, como es el caso mío actualmente, de muchos emprendedores que alguna vez tuvieron una estructura más grande y con el paso del tiempo, crisis, pandemia y demás, tuvieron que achicarse, no estás corriendo atrás de una estructura que mantener. Con estructura me refiero a sueldos, me refiero, digamos, a locales grandes de alquiler. Yo creo que es un rebusque hoy en día que a mí por lo menos me permite estar en flote en una época de crisis. O sea, persiana cerrada equivale para mí hoy en día menos quilombo, menos crecimiento también. Pero para aguantar está bien. Buenísimo. Este, otra pregunta que teníamos para vos era, ¿dónde vos encontrabas la línea en la que dejás de ser dueño y pasás a ser un todoterreno que hace un poco de todo? Y si sentís que vivís o vivías apagando incendios en tu negocio. Yo creo que la línea que divide de ser un emprendedor y ser tu propio esclavo la marca un poco la época. En épocas en las que estás más sobrado, o sea, por lo menos en mi experiencia, la gastronomía tiene sub y bajas, como tiene todo el país, pero la gastronomía es fundamental, que si estás sobrado podés delegar muchas más cosas porque tenés más margen para pagar para delegar esas cosas. Después, cuando estás más apretado, todas esas cosas que no podés pagar las terminas resolviendo vos. Entonces terminás apagando incendios y terminás esclavizándote porque trabajás de lunes a domingo respondiendo a mensajes en horarios, digamos, donde la gente te escribe. La gente hoy en día con WhatsApp, hoy en día, digo, desde que viene este sistema, digamos, de poder tener WhatsApp Business y poder responder mensajes, a veces te responde a las 11 de la noche. Yo por lo general no respondo, pero hay épocas en las que por ahí sentís la hambruna y respondés, digamos, para que pique. Entonces creo que, creo que lo que marca esa diferencia es si te está yendo muy bien o si tenés que pelearla más. Si vos dejás de trabajar, Sí. ¿se apaga la estructura? Si yo dejo de trabajar, se apaga la estructura. Sí. Es totalmente dependiente de vos. Hoy en día es yo dependiente por completo, porque yo, bueno, respondiendo también a cuál es la diferencia entre ser tu esclavo o ser un emprendedor, hoy en día mucho recae en mi espalda. O sea, desde el momento de hacer la venta hasta hacer compras, tal vez lo que puedo delegar hoy en día es la parte operativa de un evento. Pero sí, hoy en día tengo que estar sí o sí. ¿Y sentís que siempre fue así o que fue un proceso que te fue llevando? No siempre fue así. Cabe hacer una aclaración. Hoy en día yo no solo ofrezco servicios de catering presenciales, digamos, los servicios de asado. Yo también ofrezco productos para eventos que va picadas, combos digamos, para sándwiches, bondiolitas de mecha, etc. Entonces, eso hace que sí tenga una dinámica más parecida a lo que es el resto de la gastronomía, que es estar al pedido y produciendo, entregando, produciendo, entregando. Entonces, en alguna época yo tenía una estructura en la que no solo tenía un socio, también tenía personas que trabajaban y por lo general había eventos a lo largo del año, porque tenías eventos sociales que si no eran los empresariales era un cumpleaños de una persona que cumplía 40, una persona que cumplía 50, una comunión, un bautismo. Hoy en día lo social se achicó un montón y es más para producto que para servicio. Entonces, cuando yo trabajaba solamente de servicios y hacía eventos, podía delegar la parte operativa o en mi socio o una persona que haga los eventos, no era tan esclavo. Y desde que también me encargo de hacer los productos, sí, estoy básicamente todo el tiempo atrás de la estructura. Te vinculo con otra pregunta. ¿Sentís que cambió la cultura del festejo con el pasar de los años? Por completo, la cultura del festejo cambió un montonazo. Siempre, digamos,
yo noto cambios desde que yo arranqué en gastronomía en el uso que se le da a los servicios. Por lo menos por lo que son los servicios de catering con personal, con vajilla, con mobiliario. O sea, hoy en día es más factible una empresa chica como la mía que pueda llegar a los empresariales y sociales como casamientos que a los eventos sociales que son muy exclusivos. La gente hoy en día, cuando en lo social, lo empresarial, llega a fin de año y todos tienen laburo, todos los gastronómicos. Pero a lo largo del año, si no vendés productos, es medio como que ya no se festeja así. O sea, la gente no te contrata un catering por el valor, por el costo que tiene pagar personal, flete, vajilla, mesa dulce. O sea, pide cosas más simples, que compiten con un pernil, con un pizza party, con cosas que son mucho más económicas. ¿Cuál es la diferencia de precio entre esto que me estabas contando, no? Y es tremenda la diferencia, porque vos, por ejemplo, a precios de hoy estás resolviendo una reunión para 15 personas por 135.000 pesos, en donde tenés una picada y sanguchitos para 15 con entrega, versus servicios de catering que no tenés para 15 personas. O sea, arrancás de 25 para arriba y estás hablando de un cubierto de, ponele, 60.000 pesos por persona. Porque tienen que pagar toda una estructura. Sueldos, bebida, vajilla, flete, cosa que el otro no. Entonces son dos mundos completamente distintos. Es mucha la diferencia. ¿Y qué porcentaje de esa estructura no pasa por la comida en sí? Por la materia prima, por el... En lo que tiene que ver con los servicios de catering presenciales, muchísimo. O sea, la comida termina siendo bastante lo de menos. Alquileres, personal y flete se llevan la mayor parte. Obviamente la comida, digamos, los insumos, por así decirlo, o la materia prima, tiene una incidencia, pero no es lo que hace ruido en todo el presupuesto. En cambio, en los productos, y sí, es el 50% es comida. Perfecto. Argentina es un país que cada un par de años tiene una crisis y el consumo se va a la baja. ¿Cómo te reinventás frente a las crisis? ¿Qué le recomendás a por ahí el flaco que está arrancando, que se pega a la pared por primera vez contra una crisis y no sabe cómo resolverlo? ¿Nos podés contar un poco sobre tu experiencia puntual? Mi experiencia puntual de cómo sobrellevar las crisis, creo que se fue dando por varios motivos. El primero, reinventarte constantemente. La gastronomía te obliga a eso. Reinventarte, no, digamos, siguiendo la vanguardia y las cosas nuevas que van apareciendo, sino lo que vos podés, digamos, ofrecer con lo que tenés. En mi caso, una estructura chica, en la que no tiene, digamos, costos fijos muy altos. En mi caso fue empezar a vender productos, cosa que antes no hacía, yo solo ofrecía servicios. Entonces, con productos, eso es lo que tiene la gastronomía. La comida siempre se va a comprar. Obviamente, yo venía heredado de una clientela que tenía antes que pude empezar a explotar, más la suerte de poder, digamos, seguir haciéndolo. Pero para emprendedores nuevos, y si arrancás en una crisis, yo creo que lo que tenés que hacer, nunca competir por precio, porque competir por precio te lleva a vender barato y por ahí no mejorar en calidad. Sí posicionarte con algo muy puntual. En mi caso fueron las picadas, por ejemplo. Hay que encontrar esa beta y explotarla, darle tiempo y tener un respaldo, ¿no? Para poder aguantar. ¿Y sentís que en tu rubro se prioriza la calidad o manda el precio? Yo creo que hay que priorizar la calidad. Creo que el precio es pan para hoy, hambre para mañana. Porque te prueban una vez, pero si fallaste con calidad no vuelven. En cambio, vender calidad, por más de que la gente tarde un poquito más en confiar y en dar para el paso adelante, una vez que te probaron y gustó, vuelven. Genial. Si ponemos una barra del 0 al 100, ¿qué porcentaje del trabajo ocurre antes de que llegue el primer invitado a un evento? ¿Y cuál es el momento más caótico que encontrás? El momento más caótico que tiene un evento es justamente el comienzo. Yo creo que desde llegar al lugar, porque hay que tener en cuenta que hay un flete que está atravesando, muchas veces te puede pasar que está cruzando la 9 de julio, se está yendo a, no sé, para el lado de Pilar, hay un accidente. O sea, cualquier demora, por más de que uno sea lo más previsor posible, te puede sacar tiempo para llegar a cumplir con un timing. Y esa es la parte estresante de los eventos, cumplir con un timing. Obviamente hay un montón de cosas, los cálculos y demás, son cosas que hoy en día, por lo menos yo no sufro porque sé que no fallan, porque sabés qué cantidad de comida, qué cantidad de bebida, qué cantidad de personal.
pero llegar tarde puede hacer que ya te pongas al cliente en contra porque nota la corrida, las apuradas, y que a partir de ahí empieza a notar cualquier mínimo desperfecto y te lo pones en contra. Y después, así como es la llegada tarde por cualquier motivo, es que te falte personal. Si de repente en un evento te falta el parrillero, y es bastante estresante. ¿Te pasó alguna vez que te faltó un parrillero? Sí. ¿Cómo solucionas eso? Me pasó alguna vez que faltó personal esencial. En mi caso de los asados es el parrillero. Me pasó, muchas veces pude resolver consiguiendo otros parrilleros que, digamos, pagando mucho más caro. Y me ha pasado de ir yo a ser el parrillero mismo de los eventos. Por suerte, muy pocas veces, pero lo he tenido que solventar, sí. ¿Te consideras un gran asador? La verdad que no me considero tan buen asador como mi parrillero. ¿Cuál es el cliente más jodido para lidiar? Y si nos puedes contar algún caso puntual de alguno complicado con el que te haya tocado. Si hablamos de clientes jodidos, no por, digamos, por hablar de un cliente en particular, sino las situaciones más comprometidas son los casamientos, porque hay mucha sensibilidad puesta sobre un evento. No estamos hablando de comida, estamos hablando de un evento. Entonces solés lidiar más con emociones, solés lidiar más con nervios. Me ha pasado muchas veces terminar siendo de psicólogo más que de organizador, porque bueno, es un evento muy importante para la mayoría de las personas. Entonces, muchas veces estás trabajando justamente con eso, con la sensibilidad. Me ha pasado un caso muy puntual, no por decir jodido, sino por ejemplificar este caso, en la que una pareja se casaba. Estos chicos trabajaban mucho, no se ponían de acuerdo entre ellos. Uno me decía una cosa, otro me decía otra. Yo sinceramente ofrezco servicio de catering, no soy wedding planner, entonces le pongo la mejor, y siempre, digamos, es el plus agregado que le doy a mis clientes, es que los ayudo a organizar porque tengo años de experiencia, pero no soy wedding planner. Entonces les puedo asesorar con el timing, les puedo asesorar por cómo va a ser, les puedo más o menos explicar y bajar la subjetividad que tienen como para que sepan cómo va a ser ese día. Pero en este caso entre ellos no se ponían de acuerdo y llegué a tener una conversación en la que el novio me empezó a decir que le diga a la mujer lo que él quería. Y le dije, bueno, mira, yo no voy a tomar partido por ninguno de los dos. Le digo, yo sé que te ofrece el servicio de asado para tu casamiento. Los obligué a que hagan un grupo para que nos salemos y que dejen de tirarme una cosa y otra del otro, porque no podía atajar los dos penales. Entonces, a partir de ahí, obligué a que todos tengamos la misma información, y fue una situación bastante compleja, por así decirlo. Pero bueno, se pudo solventar. Me alegro. ¿Nos puedes contar algo que te hubiese ahorrado un dolor de cabeza saber antes de arrancar? En mi caso particular no venía de empresa familiar, no venía... Muchas empresas que uno ni siquiera conoce el nombre vienen de empresas familiares o de otros rubros o con experiencia previa o con un capital grande. En mi caso fue todo autodidacta, fue sin capital, fue sin heredar una estructura. Entonces aprendí muchísimas cosas a los golpes. ¿Qué tiene un lado positivo y un lado negativo? ¿Qué me podría haber ahorrado? Primero, saber que la inversión es fundamental. Dar el paso a tiempo es fundamental. Cuando una estructura está creciendo no hay que acobardarse, no hay que acobacharse, hay que buscar el salto, crecer y de última después diversificar. Eso es, digamos, de paso, volviendo a una pregunta que me habías hecho, que diría a nuevos emprendedores. Es fundamental invertir para crecer. No podés solucionar o errarte cosas. Después, nunca fallar con la calidad. No ahorrar en giladas como una línea de bebida más barata. O sea, siempre hay que ofrecer calidad, porque eso es lo que marca la diferencia. Y después, ¿qué más? Bueno, y después el trato con las personas, pero eso te lo da el tiempo. ¿Te apasiona de lo que laburás? Le encontré la manera que me apasione buscándole la vuelta hoy en día, y cambiando la estructura. No sé si tengo la pasión que tenía al principio, porque ya conozco un montón de cosas y cuando vas creciendo ya hay cosas que no querés, pero le busco la vuelta para que me siga gustando, sí. ¿Cuándo tuviste ese clic de decir, bueno, hago esto para ganar plata, hago esto porque me apasiona lo que hago? O sea, vos me decís... Cuando hago esto, o sea, ¿en qué momento el clic dejó de ser hago esto porque me apasiona a cuando pasó a ser esto lo hago para vivir? O viceversa. O viceversa. Y lo que pasa es que al principio
era pura pasión, porque al principio no ganás plata. Ganás, los primeros pesos que entran son un montón, y después empezás a lidiar con la vida adulta y así, a tener que... A ver, ¿cuándo me pasó a mí el clic? Yo creo que pasó en el momento en el que me quemé. La gastronomía te quema el gorro. Yo llegué a tener temporadas en las que muy joven, por ahí en un diciembre, perdí 8 kilos por estrés. Después llegué a tener, nunca ataques de pánico, pero llegué a tener, digamos, a dormir mal, a tener en la cabeza, porque en épocas de mucho trabajo era un evento al otro y pensando en los posibles líos y complicaciones que pueden aparecer. Entonces en un momento dije, voy a empezar a priorizar mi bienestar mental, y ahí es cuando empecé a achicar la estructura, cuando empecé a buscar más mi zona de confort. Y después la pandemia ayudó un montón. La pandemia fue un momento de replanteo, porque de la noche a la mañana no se puede hacer más eventos. Y ahí es cuando descubrí el mundo de los productos. Y es ahí, y para darle el cierre a la pregunta anterior, fue donde encontré un poco de pasión nuevamente. Los productos me gustan. Y hoy en día me gustan más que los servicios. Qué interesante. Sí. Como para ir cerrando, te quería preguntar si había algo que le podrías contar a la audiencia que crees que le interesa, o algo que quieras contar a vos. Abierto totalmente. Bueno, yo creo que estamos en un momento muy particular de nuestro país, en la que se ve y se escucha todo el tiempo cómo van cerrando pymes y demás, y es un gran desafío, sobre todo para gente joven, que tiene incluso, salvo que tenga una profesión y que ya se haya recibido, digamos, menos posibilidades, incluso que las que tuve yo para arrancar. Porque cuando yo arranqué con un país en funcionamiento, en la que si te esforzabas podías llegar a vender cosas. Hoy en día eso está mucho más complicado, entonces creo que el desafío, por lo menos en gastronomía, estoy hablando, obviamente hay rubros que tienen sus rebusques, pero en gastronomía creo que lo que hay que buscar es algún punto original. Pasa mucho en gastronomía que de repente se ponen de moda los cafecitos, todos hacen cafecitos. Se pone de moda esto, todos hacen esto. Pero si agarrás una cosa y le empezás a dar y te especializás, lleva tiempo, pero si lo haces de manera consciente, después con el tiempo lo puedes hacer crecer y puedes agarrar eso de base para seguir creciendo. Y a mí me pasó con la especialización en el catering de asado, y después me pasó con la especialización en las picadas específicamente, que me abrió el mundo para todos los productos que hoy en día, digamos, estoy ofreciendo. Buenísimo. Muchísimas gracias por favor. por el tiempo. Si querés, le puedes contar a la cámara por dónde contactarte, si alguien te quiere comprar una picada o un evento. Si algo de lo que, en esto también, si algo de lo que les di, o algo de lo que escucharon les dio hambre y quieren comerse una rica picadita o algún combito con bondiolita desmechada, me pueden encontrar en @faeventoscatering. Es largo, porque soy una persona mayor, entonces no pensé bien el nombre. Faeventoscatering, y ahí van a tener todos los datos para contactarme. Muchas gracias. A ustedes, gracias.